Con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles quiere mostrarnos a la persona de Pedro. Pedro configurado con Cristo, Pedro transformado por Cristo, Pedro lleno del Espíritu Santo. Recordemos que Pedro fue la primera persona que reconoció a Cristo como el Mesías, como su Señor, como el enviado a liberar a su pueblo. Pedro creía en Dios y creía lógicamente en su enviado, pero Pedro no aceptaba la muerte, la cruz del Mesías. Pedro, cuando se vio acosado allá en la pasión por algunos que querían meterlo en el grupo de Jesús, él lo negó 3 veces, nos dice la palabra del Señor. Cuando el Señor le dice allá en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y después se pone a explicarle que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, morir y resucitar. Pedro lo llama aparte y le dice, eso no te puede pasar. Pedro no aceptaba el sufrimiento, la muerte, la cruz. Y esto retrata muchas veces la fe de nosotros. Queremos un Dios o creemos en un Dios que nos dé todo, que nos haga felices, que no nos falte nada, que nos cuide, que nos proteja, que nos perdone, que nos cure, que nos libere, hasta que nos salve también. Pero un Dios que no nos exija compromiso, entrega,
sacrificio. Y cuando vienen las dificultades normales de la vida, como la enfermedad, como la muerte, como los peligros, como la tragedia, pueden sucedernos. Entonces nos asustamos y podemos negar a Dios. Por eso hay personas que dicen: yo tanto que le pedí a Dios y miren lo que me sucedió. Yo tanto que le pedí a Dios que me regalara la salud de mi ser querido y miren, se murió. Y hay personas que entran en conflicto con Dios y hasta pelean con Dios y se apartan de Dios. En eso podemos caer todos. Y más ahora que esta cultura posmoderna nos dice que no suframos, que todo es gozo, que todo es felicidad, que a nadie le falte nada, que todo lo tenemos que tener. Como dice una secta protestante por ahí: pare de sufrir. Y lo que el Señor nos enseña es otra cosa. Ya aquí Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, en este capítulo 5, vemos a un Pedro que es valiente, un Pedro lleno del Espíritu Santo, un hombre transformado, un hombre que no le tiene miedo a las autoridades, que cuando le prohíben hablar de Dios, él tajantemente, con valentía, les dice: mire, nosotros tenemos que obedecer a Dios, no a ustedes, no a los hombres. Y por eso termina el texto diciendo que ellos al oír esto se consumían de rabia y trataban de matarnos. Y hay que ver los Hechos de los Apóstoles y la historia de la iglesia en los primeros años, que fue toda de martirio, derramamiento de sangre, de persecución, de cruz, de entrega total. Pero esta gente, estos primeros cristianos, qué valentía tenían, qué fe tan inquebrantable, qué fe tan grande, qué lucidez, qué seguridad en Dios, lleno del Espíritu Santo. Eran capaces de dar la vida. Y ahí sí entendieron ellos, y a eso estamos invitados nosotros también, que la vida cristiana implica también cruz, que tenemos que asumir la cruz. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, en el mismo capítulo 16, versículo 24: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es lo que nos pide el Señor a nosotros: negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz, la responsabilidad que Él a cada uno de nosotros nos ha confiado, los compromisos, las tareas, las misiones que Él nos encomienda todos los días: el apostolado, la comunidad, el compromiso con la iglesia, los compromisos y las promesas que le hemos hecho al Señor.
Todo tenemos que cumplirlo. Todo. Porque con Dios toca como en los matrimonios, en las buenas y en las malas, en las alegrías y en el dolor, en la tristeza, en la soledad, en la abundancia y en la escasez. En todos los momentos de la vida, en toda circunstancia, estamos llamados a ser fieles al Señor, fieles, inquebrantables, valientes, fuertes. No podemos ser cristianos, como decía el Papa Francisco cuando vino a Colombia, lo dijo en Medellín. No podemos ser cristianos a agua de rosas, así como tibiecitos, así como que no sabemos a nada, como ahí medio. No podemos ser cristianos así. No podemos ser cristianos ni fríos ni tibios, mucho menos tibios. Tenemos que ser cristianos ardorosos en la fe, fuertes en la fe, llenos del Espíritu Santo, valientes. Hay una anécdota de la historia de la iglesia, que cuando Pedro llegó a Roma y le tocaba que dar testimonio ante el emperador, y eso significaba la sentencia de muerte, Pedro huye y por el camino se encuentra a su maestro, a Cristo, y Pedro le pregunta a Cristo: Señor, ¿a dónde vas? Y el Señor le responde: a Roma, a morir nuevamente, porque tú no has sido capaz de dar testimonio de mí. Y dice la anécdota de la historia de la iglesia que Pedro se devolvió a dar testimonio como cabeza de la iglesia ante el emperador y ante las autoridades romanas. Pidámosle al Señor que nosotros seamos transformados de esa manera. Eso es un proceso total. De ese Pedro de la pasión, de ese Pedro de antes de la pasión de Cristo, al Pedro después de Pentecostés, al Pedro líder de la iglesia, al Pedro lleno del Espíritu Santo, es un proceso siempre largo, y eso es lo que se llama conversión, eso es lo que se llama transformación, eso es lo que se llama resurrección. A eso nos llama el Señor, a ser valientes y a ser testigos del Señor, obedeciendo a Él en todos los momentos de nuestra vida, asumiendo la misión que Él a cada uno de nosotros nos ha encomendado. Amén.